No, al contrario, Lucho, buenas noches. Entiendo, Carlos, que también estás como abogado de Cristina en esta causa del dólar futuro que finalmente se terminó, ¿no? Sí, por suerte. Justamente se cumplieron hoy 5 años de que fuimos por primera vez al edificio de Comodoro Pi y donde se tomó por primera vez una declaración indagatoria de la doctora Kirchner. Se vivían en ese momento momentos muy distintos, ¿no? Estaba el gobierno de Macri, se había lanzado una campaña supuestamente moralizadora en donde todo lo que había pasado en el anterior gobierno tenía que ver con la corrupción. Y esta causa, bueno, justamente fue uno de los procesos armados y después siguieron muchos otros respecto de Cristina y siempre repiqueteando sobre lo mismo, ¿no? Que habían habido actos fraudulentos, que habían habido negocios que se desarrollaban en contra del Estado, en fin, un montón de mentiras que en la causa del dólar futuro, por suerte, pero lamentablemente después de 5 años, pudieron ser desbaratadas. Yo pedí específicamente en su momento que queríamos ir a un juicio oral, porque lamentablemente lo que hacía Bonadío en aquella época era verdaderamente una farsa de lo que tiene que hacer un juez, ahí no había ningún tipo de garantía. Y lo que es más grave todavía es que las distintas instancias superiores convalidaban todos estos excesos, es decir, no era solamente Bonadío, sino que había un aparato judicial que funcionaba a pedido y a la carta de lo que les pedía desde el Poder Ejecutivo, se le pedía desde el Poder Ejecutivo. Bueno, transitamos así 3, 4 años hasta que finalmente en el Tribunal Oral hicieron lugar a la medida de prueba que es básica y esencial y diría primordial en un proceso de estas características, que es hacer una pericia contable y ver si hubo o no hubo algún tipo de perjuicio, y fundamentalmente esa pericia es lo que determinó que aquí no había delito. Claro. En realidad nunca había existido delito, pero bueno, lo amañaban, lo presentaban, y los medios de comunicación afines al gobierno eran los agentes de propaganda para mentirle a la gente y que la gente lamentablemente creyera, o un grupo importante creyera, de que acá se había cometido una gravísima defraudación. Han pasado cosas terribles, han pasado cosas terribles. Y gracias a Dios, a todo el esfuerzo que hemos hecho, porque le puedo garantizar que acá he dejado girones de mi vida prácticamente, para que este proceso terminara como terminó. Y bueno, y ahora la forma como que lo presentan muchos medios de comunicación es decir, bueno, pero este no era un proceso importante, ¿no? Este no era una causa livianita. Entonces yo lo que quisiera que expliquen estas personas malintencionadas es cómo es que si era tan livianita llegó hasta un tribunal oral, por los enormes costos que tienen estos procesos, ¿no? Para tramitar de esta manera. Fíjense que acá intervinieron todas las instancias, llegamos a la Corte Suprema, que también se hicieron los sonsos, ¿no? Y nada dijeron en su momento. Ha intervenido 8 peritos a los cuales va a haber que pagarle, por supuesto, sus honorarios. Y bueno, y ahora nadie se hace responsable de que toda esta farsa haya llegado hasta este punto. Ahora, Carlos, normalmente cuando uno forma parte de una cosa falsa, en cualquier registro de la vida, hay un sistema de castigos para eso. Está previsto, y sobre todo en una institución. Imagino que el Poder Judicial debe tener previsto algún tipo de sanciones para aquellos que han colaborado con una falsedad. ¿Cuál sería, en este caso, el posible proceso que se pueda iniciar en relación a estas responsabilidades? La verdad que desde el sentido común debería ser así, pero no es el sentido común el que rige todas estas cuestiones. Lamentablemente lo digo como un abogado que ya tiene casi 35 a 40 años de experiencia en esto. Cuando terminan estas cosas, entonces al primero que uno tendría que ir a pedirle explicaciones es al fiscal, que es el que llevó este caso al juicio. El fiscal se llama Tariano. Es una persona que ha colaborado en toda esta campaña de desprestigio, de persecución, de ilegalidad,
que se desarrolló durante el gobierno de Macri. Entonces, al primero que quiera pedirle explicación, le dígame, señor, ¿usted cómo llevó a juicio una causa en donde era manifiesta la inexistencia de delito? Pero resulta que los fiscales tienen un artículo en la ley orgánica que lo rige, que ellos no pagan las costas del proceso. O sea, cometen todos estos atropellos y después, bueno, sigan participando. Y esto es lo que pasa y estas son las cosas que hay que modificar en la Argentina. Por eso yo entiendo el enojo que tenía Cristina el día que participamos de esa audiencia que le tengo que decir, pedí yo, no digo que inventé porque está prevista en el Código Procesal, pero sí que trabajé para que tuviera la característica que tuvo, es decir, una audiencia oral y pública. Claro, porque no quería saber nada, Claro, el impacto que tiene la doctora Kirchner cuando habla, cuando lo hace con esa energía, y además cuando tiene razón, ¿no? Porque todo lo que dijo tiene razón. Usted sabe que en este expediente Bonadío la hizo venir un día cuando se le ocurrió desde Río Gallegos a la capital federal para que dejara las huellas dactilares. Es decir, un procedimiento que se hace a la vuelta de la casa donde ella estaba. Sí, me acuerdo que estaba en Río Gallegos, sí. Y la intimó para que viniera. ¿Y qué pasó? Yo hice todos los planteos y la Cámara Federal, con el juez Ilursum, directamente ni siquiera consideraron los temas. Entonces, todos estos gravámenes, todos estos agravios que pasaron, ¿quién los va a responder, como usted dice? El fiscal, por lo visto, no. Los que denunciaron, porque también otra de las características que tienen los procesos que se desarrollan respecto de Cristina es que no es cualquiera va a hacer la denuncia, siempre son los mismos. En este caso, diputados conspicuos de los que fue después la alianza gobernante, ¿no? Entonces, estos dos señores que hicieron esta denuncia, ¿saben qué fecha? 30 de octubre del 2015, es decir, habían pasado pocos días de la primera vuelta. Entonces necesitaban que la justicia les diera una mano para que pudieran ganar la segunda vuelta. Y Bonadío se las dio. Como usted decía hace un rato, creo que lo estaba escuchando, allanaron el Banco Central en el momento en que se estaba desarrollando la rueda cambiaria, para generar un estrépito en donde obviamente cualquier persona que ve esto dice, bueno, acá se va a venir la noche, compremos dólares. Entonces, eso es lo que hicieron. Fue la primera vez que se generó desde el Poder Judicial una corrida cambiaria. Y esto pasó 4 o 5 días antes de que diera lugar la segunda vuelta. Por eso Cristina decía, ustedes, los del Poder Judicial, de alguna manera, y bastante importante, yo agregaría, colaboraron para que Macri terminara siendo presidente. ¿No? Ahora, Carlos, el Consejo de la Magistratura, digamos, el organismo que se dedica justamente a juzgar, digamos, las conductas de los jueces, ¿no puede tener algún tipo de intervención respecto de no solamente lo que hicieron los fiscales, que entiendo esta excepcionalidad que tiene, pero sino los jueces, a ver, quienes estuvieron en primera instancia, en Cámara, y en este caso, bueno, casación, si no pueden hacer algo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Bonadío está muerto. Es decir, que es el gran responsable de todo lo que pasó y a quien le permitieron cometer todas estas troperías, ¿no? Porque lo incentivaban, y además de los medios de comunicación, del diario La Nación, del diario Clarín, lo tomaban esto como si fuera una farsa. Decía, bueno, fíjense, el cazador ahora va a matar a su presa. Así mostraba en este caso. Esta era la responsabilidad de esta gente. Entonces, Bonadío se murió. Respecto de los jueces de casación, bueno, han intervenido distintos jueces, pero finalmente estos 3 magistrados dictaron lo que correspondía, que es un sobreseimiento en la causa. Y por lo menos nos llevamos esto al grotesco, que significaba hacer un juicio oral en donde se iban a sentar a la vicepresidenta de la Nación, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al jefe, al presidente del Banco Central, para decirle, mire, señores, acá hay una pericia que dice que no hay delito. Y bueno, entonces íbamos a estar 2 años ahí más. Así que bueno, esa es la situación. Yo no quiero plantearles un panorama demasiado o más pesimista de lo que parece, pero se necesitan reformas profundas. Hoy el Consejo de la Magistratura se encuentra bloqueado por la oposición y entonces no se prosigue.
consiguen nunca los votos necesarios como para avanzar en juicios Claro. disciplinarios, juicios políticos, juicios de remociones o meras sanciones. Fíjense que yo he hecho hace poco denuncias concretas contra 2 jueces de la Cámara de Casación y bueno, y ya la oposición dijo que no los va a apoyar, con lo cual no se tienen los votos necesarios. Se necesita mayor participación popular en todas estas cosas. Y lo digo no en términos demagógicos, sino porque la gente primero se tiene que enterar lo que pasa en los tribunales. Y después, fundamentalmente, pedir que quienes cometen todas estas tropelías terminen con algún tipo de sanción. Y eso lo tiene que pedir la gente. Y la gente tiene que tener participación en el Consejo de la Magistratura, también como en algún momento se pensó y bueno, finalmente no fue concretado. Clarísimo, Carlos, será de a poco entonces. Le mando un abrazo para allá, ¿eh? Bueno, un gran abrazo y de todas formas, a pesar de que todas estas cosas no buenas que dije, tenemos que estar contentos porque al menos una de las causas ya terminó y seguramente muchas otras le van a seguir en el propio tiempo. Un abrazo, Carlos, muchas gracias para allá, ¿eh?